Hola, muy buenas noches para todas las personas que van a poder reproducir este video y nos van a acompañar el día de hoy. Es un gusto, como todos los martes, poder estar con ustedes aquí y compartir acerca de temas culturales, artísticos y demás. Hoy con un invitado muy especial, con Rafael Alarcón. Él es médico psiquiatra, el cual ha dedicado gran parte de su vida a poder estudiar al ser humano en todo lo que tiene que ver con el tema del suicidio. Es un amante de la literatura, ha realizado diferentes estudios y se ha formado en diferentes campos para poder tener una voz autorizada para hablar de estos temas tan importantes como lo es el suicidio en escritores de literatura. Eh, ¿Qué tienen en común Ernest Hemingway? ¿Qué tienen en común Sándor Márai? José Asunción Silva, escritor colombiano, húngaro y estadounidense. Algunos ejemplos de los muchos escritores que han llegado a poner fin por mano propia a su vida. Entonces, hoy vamos a tener un gran diálogo y vamos a poder aprender de este excelente invitado y de esa manera poder explorar esos sentimientos, emociones, pensamientos que no solamente son objeto de escritores o de artistas. Cualquiera de nosotros puede llegar a experimentar este tipo de sentimientos o de emociones o de pensamientos como tal. Además a ello vamos a hablar un poquito acerca de una tesis que realizó el médico psiquiatra Rafael Alarcón en algún momento en el año 2011 más o menos, donde él establece la importancia de la literatura a la hora de poder formar a los psiquiatras. Y yo diría que no solamente a los psiquiatras, sino a cualquier persona que esté en el lado de las humanidades. ¿Y cuál es su tesis allí? ¿Cuál es su planteamiento? Que la novela, especialmente este género, permite que los psiquiatras, que es el enfoque que le dan la tesis especialmente, puedan desarrollar la transformación de lo que se conoce en psicología y en psiquiatría como el self. ¿Y qué es lo que tiene que ver el self? Es el conocimiento de sí mismo. Bueno, por acá ya está nuestro invitado, la invitación, y de esa manera poder iniciar. Por aquí ya estamos estableciendo comunicación con él. Buenas noches, Rafael. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Buenas noches, Rigoberto. Muchas gracias por invitarme a conversar un ratico con usted y con los amigos por este medio de comunicación. Bueno, es un gusto para nosotros y tenemos el privilegio de que sea una de las veces donde el doctor Rafael Alarcón se puede comunicar de estas plataformas, sí, está acostumbrado a otro tipo de plataformas, otro tipo de ambientes y otras personas, y hoy ha aceptado esta invitación de la cual estamos muy agradecidos. Y para empezar, pues voy a realizar la reseña de nuestro invitado el día de hoy, Rafael Alarcón Velandia. Él es médico de la Universidad de Caldas, especialista en psiquiatría de la Universidad Pontificia Javeriana, estudios especializados en demencias en el Hospital Santa Caterina, en España. Igualmente, Rafael cuenta en su haber con una maestría en salud pública en la Universidad del Valle, así como una maestría en literatura en la Universidad Tecnológica de Pereira, una maestría también en psicogeriatría de la Universidad Autónoma de Barcelona, y actualmente cursa sus estudios de doctorado en literatura en la Universidad Tecnológica de Pereira, en el tema que nos reúne hoy. Igualmente, el psiquiatra Rafael Alarcón ha realizado otros cursos de formación complementaria, ha ocupado importantes cargos y obtenido diferentes reconocimientos. Solo por mencionar uno: Vida y obra a la psiquiatría en el año 2015, máxima distinción a un psiquiatra por la Asociación Colombiana de Psiquiatría, asociación de la cual es miembro honorario y es presidente. Bueno, Rafael, muchas gracias por aceptar esta invitación, y antes de que empecemos con estos grandes escritores que usted ha escogido, yo ahorita les comentaba a las personas que tienen en común Ernest Hemingway, ¿sí? Sándor Márai y José Asunción Silva, ¿sí? Novela Sobremesa de José Asunción Silva, El último encuentro de Sándor Márai, que usted bien es una de las 9 novelas que toca en su magistral tesis de maestría en literatura, y Adiós a las armas de Ernest Hemingway. Y pues les decía que era el suicidio. Y antes de hablar del suicidio y de hablar de estos 5 escritores que usted nos va a comentar hoy acerca del suicidio,
tengo para decirle que yo estuve indagando y estudiando la tesis de maestría en literatura que usted realizó más o menos en el año 2011, la cual se titula Un modelo literario para la transformación del self. Me colocó a estudiar términos de psiquiatría, de psicología, de medicina, y me llamó mucho la atención esto, porque hace unos días tuve un en vivo con un abogado y él realizó una maestría en literatura y él decía la importancia de la literatura en el derecho a la hora de argumentar. Y pues aquí uno se encuentra con su maestría para que las personas la puedan buscar en el repositorio de la Universidad Tecnológica de Pereira, que se llama Un modelo literario para la transformación del self. ¿Y qué es el self? Estuve investigando y es el conocimiento de sí mismo, la autoestima, la autopercepción, la autoconciencia. Y esto se alimenta de estos conceptos que hablaba Freud, del yo, del ello, del super yo, y dependiendo desde la rama de psicología que se pueda mirar, tiene diferentes significados: psicología social, cognitiva, el psicoanálisis, desde el sí mismo social, el sí mismo material, el sí mismo espiritual. Y usted argumentaba en esta tesis, Rafael, que es importante a la hora de la transformación y de la formación del médico psiquiatra, ¿sí? Pero yo diría que para cualquier persona que quiera hablar con otras personas o entender al ser humano, y usted a través de 9 novelas, usted nos muestra diferentes emociones, sentimientos y circunstancias que el ser humano se ve desenvuelto. Entonces nos gustaría que por favor nos hablara un poquito como un abrebocas de esta tesis que usted hizo en su momento para que las personas en su momento puedan ir y buscarla y puedan apreciar esta maravillosa lectura. Bueno, la tesis o la idea de la tesis de la transformación del ser humano a través de la literatura nace cuando, siendo yo profesor, y todavía soy profesor de la Universidad Tecnológica de la Universidad de las Américas, de cómo llegarle a la gente joven, especialmente a los que están en formación, de cómo llegarle a través de la literatura para que estas personas que están en proceso de formación puedan adquirir lo que llamamos funciones cognitivas superiores, o sea, puedan desarrollar capacidad de análisis, capacidad de crítica, capacidad de juicio y raciocinio, y que ello les permita comprender mejor el mundo que viven en sí mismos y el mundo externo con que se relacionan. Como es imposible uno relacionarse con todos los mundos al mismo tiempo, pues la literatura nos brinda esa oportunidad de relacionarnos con muchos mundos, con diferentes mundos que posiblemente en la vida real no tenemos la oportunidad o el tiempo para vivirlos. Pero a través de la literatura sí podemos hacer ese imaginario real. Entonces, la tesis se orientó en esas formas, cómo se transforma desde las neurociencias el cerebro a través de la lectura y cómo a través de una lectura de varios niveles, porque yo identifico 4 niveles de lectura. El primer nivel de lectura es el nivel simplemente la lectura por placer, que es cuando uno lee una revista, un folleto, cualquier cosa por placer, pero ahí no hay nada más. El segundo nivel es cuando uno ya lo lee con cierto sentido crítico, o sea, son lecturas más escogidas sobre algún tema específico con algún sentido crítico de ir filtrando cierta información. El tercer nivel de lectura es el nivel que yo llamo el de conversación con el texto, tomando la idea y la frase de Hans-Jörg Gadamer, el filósofo alemán, conversar con el texto, o sea, donde uno lee y conversa con el texto, entra en controversia con el texto y a través de esa controversia uno va cuestionándose sus preconceptos, sus prejuicios, su cultura, y conversa y ve otros mundos. Y el cuarto nivel de lectura es transformar el texto que uno lee, que es ya un nivel mucho más alto. Entonces, ¿qué ha pasado en la educación en nuestro medio? Que nos quedamos en lecturas de primer nivel y en algunas ocasiones lecturas de segundo nivel, sobre todo en la parte académica, con esa idea positivista de que lea,
pero no piense, lea, pero no piense, cuantifique todo. Entonces, nuestra educación ha quedado en primero y segundo nivel de lectura, pero no se llegan a los más importantes que son los niveles tercero y cuarto. Entonces, lo que yo propongo en ese trabajo es llegar a esos tercero y cuarto nivel, pero ¿a través de qué? ¿De qué medio? A través de la literatura, de obras literarias, de cuestionar y conversar con las obras literarias. Y conversar con las obras no es solamente con la temática que nos propone cada una de las novelas, sino también con cada uno de los personajes protagonistas de las obras, porque los personajes son seres reales, creados por la imaginación de un autor, narrados por alguien, pero son seres reales. Y es conversar con esos autores, identificarse o controvertir con esos personajes de esas novelas. Eso permite desarrollar unas lecturas de tercero y cuarto nivel, que es lo que va a mejorar, en último, las funciones cognitivas que nosotros llamamos las superiores, como las que describí, y va a aumentar la reserva cognitiva de la gente joven para cuando, a medida que gana años, esa reserva cognitiva sea tan grande que no tenga tiempo de deteriorarse cuando llegue a etapas más tardías de la vida. Es más o menos, en resumido, la propuesta de hacer un trabajo de transformación a través de la literatura, como se puede hacer con la música, o se puede hacer con la escultura, con la pintura, con cualquiera de las artes. Pero yo escogí la literatura porque es el campo que yo trabajo también. Bueno, muy interesante. Por aquí Tatiana dice, excelente explicación de los niveles de lectura. Gracias. Por aquí Arenas Blatt dice, doctor, excelente explicación de los niveles de lectura. Ojalá todos logremos llegar a ese cuarto nivel. Y Ani, desde Estados Unidos, nos manda unas palmitas aplaudiendo. Me llamó la atención, para las personas que se están conectando, no olviden que el nombre de esta tesis es Un modelo literario para la transformación del self. Es la tesis de maestría de Rafael Alarcón, nuestro invitado, la cual pueden encontrar en el repositorio de la Universidad Tecnológica de Pereira. Me llamó la atención porque usted allí mencionaba que el cerebro, al leer, por ejemplo, una actividad como correr, que un personaje está corriendo, se llegan a activar en nosotros los seres humanos como si estuviéramos corriendo de verdad. Dice que no hay una diferencia entre lo imaginario y lo real cuando efectuamos esta lectura de las novelas. No, hay muchos experimentos donde se miden por aparatos que se llaman BioLat y otros aparatos más sofisticados, donde uno conecta, perdone la expresión, a la persona con unos electrodos sobre situaciones y va registrando situaciones reales. Y en otra camilla, digamos, uno pone a un paciente a imaginarse situaciones y en los registros del que está viviendo una situación real, comparado con los registros del que se está imaginando una situación y la está volviendo real en su cerebro, son exactamente iguales. O sea, no hay ninguna diferencia entre lo que uno hace realmente y lo que uno se imagina. Ambos están estimulando áreas del cerebro dependiendo de las situaciones que uno esté imaginando, esté viviendo. Está estimulando el lóbulo parietal, que tiene que ver con la sensopercepción, o está estimulando el lóbulo temporal, que tiene que ver con la afectividad, o el lóbulo frontal, que tiene que ver con la lógica, el razonamiento. O sea, se están estimulando todas áreas y todas por redes neuronales y por circuitos se están interconectando. Entonces, eso, al interconectarse, crea un fenómeno que se llama neuroplasticidad, que es como árboles de Navidad con luces interconectadas que se prende todo el cerebro. Y eso permite que haya una mayor capacidad cognitiva, intelectual en las personas que están en proceso de formación o en personas de mucha edad, para que no empiecen a desarrollar procesos de deterioro cognitivo.
nosotros tenemos un grupo que se llama Grupo de Literatura y Psique. Hace 8 años hacemos actividades literarias con pacientes ancianos, que esa actividad empezó llamándose Diálogos Literarios con los jubilados de la Universidad Tecnológica de Pereira. Posteriormente los llevamos al Banco de la República y la mayoría de los asistentes son personas ya jubiladas o personas de edad que a través de la literatura, de leer las novelas, de entrar al segundo y tercer nivel de lectura, teníamos personas de 68 años, 70, que difícilmente leían críticamente una novela y que al principio de las sesiones no hablaban porque les daba pena o les daba temor o porque hablaban muy parcamente, muy concretamente y no había un discurso fluido. Después de 7 años uno los tiene que callar porque ya hacen una crítica, hablan de todo. Hay personas en el grupo de 75 a 70 años que en 7 años le dan 3 vueltas a cualquier crítico literario con unas exposiciones, con una profundidad, con una capacidad de análisis grande, y lo hemos logrado a través de la literatura. Inclusive, muchas de esas personas han sido pacientes míos a nivel de mi consultorio que eran ansiosos y deprimidos, y desde que se metieron a la literatura y asistir al grupo, pues han dejado de tomar medicamentos y hacer crisis ni nada. Están encantados con todos los modelos literarios que hemos recorrido. Ya hemos recorrido son 10, 11, casi 80 novelas en los 8 años que hemos analizado. Y los pacientes han desarrollado, las pacientes no, las personas que asisten de eso, pero nos ha llamado la atención que en los últimos años se han vinculado gente muy joven, también en el proceso de desarrollar una lectura de tercero, y algunos han atraído a desarrollar lecturas de 4.º nivel. Entonces, indudablemente uno empieza por el placer, lo mismo, porque sin placer no podemos hacer nada, pero es desarrollar, trascender de ese primer nivel de lectura, y lo hemos podido hacer a través. Entonces, los estudios que hay en Europa, en Estados Unidos, que tienen más recursos tecnológicos que nosotros, han podido, como dice la tesis, el primer capítulo de la tesis, han podido medir las ondas eléctricas cerebrales y medir la producción de sustancias químicas cerebrales que permiten una mejor cognición a medida que uno se vuelve buen lector de tercero o 4.º nivel, porque el lector de primer nivel no va a transformar su cerebro. Eso sí, se queda ahí en el nivel básico y no pasa nada. O sea, hasta ahí llega. Hay que llegar al tercero y 4.º nivel de lectura. Bueno, muy bien. Y Rafael, usted decía, algunos han sido pacientes míos, mientras no vaya a pasar lo de las cartas de Alejandra Pizarnik con el psicoanalista León, ¿cierto? Donde le manda y finalmente ella termina suicidándose, pues todo va a estar muy bien. Ahorita sí entremos en materia y vamos a hablar de aquellos escritores, estos 5 escritores que usted escogió para el día de hoy, que fueron en contra de lo que usted muy bien citó en uno de sus artículos del psicoanalista colombiano Guillermo Sánchez Medina, donde él hablaba del principio de la autoridad patriarcal o la autoridad paternal biológica y social. Es decir, vamos a hablar de estos escritores que se fueron en contra de lo que la sociedad concibe como la conservación de la especie y de no colocar fin a la vida, ¿cierto? Vamos a empezar para ello con uno de los escritores que usted escogió, que es el escritor húngaro Sándor Márai, que de hecho acá tengo una novela de él, El último encuentro, que es una de las 9 novelas que usted tiene citadas en su tesis y cual desarrolla con sus personajes. Hablemos por favor acerca de este escritor y acerca del suicidio de él. Sándor Márai fue un escritor, digamos, burgués de la burguesía húngara, antes de que Hungría fuera invadida por las fuerzas militares soviéticas. Era un escritor de lo que yo llamo los escritores de la existencia, no existencialistas como movimiento filosófico.
Los escritores de la existencia tienen que ver con aquellos escritores dedicados a escribir sobre la condición humana y sobre las vicisitudes de la condición humana. Sándor Márai se dedicó a escribir la condición humana de la Hungría de su época. Él era un escritor de cierto prestigio, de gran prestigio en Hungría antes de que fuera invadida por la Unión Soviética. Era un señor burgués con una gran biblioteca en Budapest, más en la parte de pesca de Buda, con una estabilidad económica, etcétera, etcétera. Pero cuando llegaron al régimen soviético, él empezó a ser un crítico de la invasión soviética a Hungría. Eso ocasionó que lo marginaran y él terminó siendo, primero le quemaron la biblioteca en un atentado, le quemaron la biblioteca y terminó siendo oscurecido, si me permiten la expresión, por el gobierno y por la población que avalaba la dominación soviética. Él emigró posteriormente, hizo un recorrido por varios países de Europa, estuvo en Alemania, estuvo en Italia, estuvo en París y terminó los últimos años viviendo en Estados Unidos, una corta temporada en Nueva York y después terminó en San Diego viviendo con su esposa y en San Diego después de la muerte de un hijo adulto y de la muerte de su esposa, él terminó suicidándose, pegándose un tiro en la cabeza en la bahía de San Diego. Es más o menos a grandes rasgos la historia de Sándor Márai. Él tiene una serie de obras. Las obras de Sándor Márai fueron empolvadas en baúles y ningún editor le quería editar sus obras. Solamente fueron rescatadas cuando él emigró a Estados Unidos y empezaron a ser traducidas a varios idiomas, al francés, al italiano, al español, al mismo inglés, porque él escribía fundamentalmente en húngaro. Entonces, ya después de que él se vino para los Estados Unidos, un editor canadiense muy amigo de él empezó a dar a conocer la obra de Sándor Márai y fue una obra que es una obra profundísima sobre la condición humana. No hay novela de Sándor Márai que no tenga un aspecto relacionado con alguna vicisitud, algún estado, alguna nostalgia o algún conflicto de un ser humano consigo mismo y con el otro. Entonces, uno de los grandes escritores europeos del siglo XX, para mí uno de los grandes escritores ha sido Sándor Márai. Ese libro que usted tiene a mano, perdón, el libro que tiene a mano, El último encuentro, es una obra de arte, de novela corta, sí, comparada con novelas cortas como las de 24 horas en la vida de una mujer de Stefan Zweig y así muchas otras. Eso es una obra de arte. Algunos mencionan otras obras de Sándor Márai como Buda Buda o Esther o cualquiera otra, pero creo que El último encuentro es una obra extraordinaria, se la recomiendo a todos, sobre qué es un encuentro de dos amigos que en medio de las diferencias de tanto tiempo, de la sospecha, de los celos, de la envidia, del deseo por una mujer, o sea, todo lo que nos rodea de la condición humana está plasmado en ese libro. Y básicamente ahí cuando usted habla de la amistad me gustaría hacer acotación a esta cita de esta novela de Sándor Márai donde él dice, no hay un proceso anímico más triste, más desesperado que cuando se enfría una amistad entre dos hombres, porque entre un hombre y una mujer todo tiene condiciones, como el regateo en el mercado, pero en el sentido profundo de la amistad entre hombres es justamente altruismo.
Y de hecho, para redondear acá y para agregar a esta importante acotación que usted nos hace sobre este escritor húngaro, Sándor Márai escribió 6 diarios, ¿sí? De los cuales quiero citar el sexto, de 1984 a 1989, donde él dice allí: no tengo planes de suicidio, pero si el envejecimiento, la debilitación, la pérdida de mis capacidades avanzan al mismo ritmo, es bueno saber que podría acabar con ese humillante deterioro en cualquier momento, y no tendré que temer lo peor: terminar en uno de esos vertederos institucionales, en un hospital o una residencia de ancianos. Estoy esperando el llamamiento a filas. No me doy prisa, pero tampoco quiero aplazar nada por culpa de mis dudas. Ha llegado la hora. Y semanas después él se suicidaría. De hecho, como él en un taxi iba y el chofer vio que él compró un arma de fuego y hablaron sobre esta arma de fuego. Y las personas se preguntarán por qué se suicidó, ¿no? Y pasó grandes vicisitudes, como usted lo decía, ¿no? Vivió más de 62 años con su esposa, la cual falleció. Sus 3 hermanos fallecieron, su mujer, su hijo. Entonces es una vida muy, muy dificultosa, y al final de su vida, para un escritor que solamente él dice que podía leer como unos 15 minutos porque ya no podía, estaba desválido. Entonces es impactante esto. Sí, hay una cosa ahí. Yo en 8 días voy a dictar una conferencia sobre los diarios de Sándor Márai y sobre todo el camino del suicidio en sus diarios. Él empieza a elaborar la idea del suicidio desde etapas maduras de su vida, pero los últimos 10 años, especialmente los últimos 5 años, ya fundamenta y argumenta su suicidio, porque él es de las personas, como buen intelectual que fue, que está convencido que no hay nada peor para un ser humano, más un intelectual como él, que el deterioro físico, el deterioro mental, el deterioro orgánico y la soledad. Él quedó solo después de la muerte de la mujer, del hijo, y se veía ya deteriorado, perdiendo capacidades intelectuales, se veía en una situación muy adversa de su vida, y él empieza a escribir los diarios, todos los diarios, especialmente en los últimos 5 años, donde cualquiera que quiera estudiar cómo se argumenta intelectualmente un suicidio, pues están en los diarios de Sándor Márai. Es una argumentación paulatina, una argumentación cada vez más creativa, más intelectual, porque una persona, ante las condiciones que él vivía, y no era lleno de nostalgia, ni estaba deprimido, ni nada de eso, era una argumentación de que la vida ya no merecía seguir viviendo, y que él era, siguiendo las enseñanzas de Séneca, él era dueño de su vida, y por lo tanto él podía disponer de su vida a la hora que él quisiera. Bueno, interesante. Y está bien si pasamos con el segundo escritor, o hay algo más para contar en cuanto a Sándor Márai, Rafael. No, yo me quedo toda la noche hablando de Sándor Márai no más. Como le digo, Listo. dentro de 8 días, el viernes, de este viernes en 8 días, el viernes 27, voy a tener una charla sobre Sándor Márai, sobre los diarios de Sándor Márai. Pues me gasto todo el programa hablando de Sándor Márai. Y no hay Si problema, y quiere, por aquí vamos a estar rotando la publicidad y demás para las personas que puedan conectarse y acompañarnos ese día para escuchar la charla. claro. Ahorita vamos a hablar de un escritor peruano que tengo que reconocer que la primera vez que escuché el nombre de él fue gracias a usted en una conferencia que asistí ahorita con el Banco de la República. De resto, yo nunca había escuchado de este escritor. Se llama José María Arguedas. Bastante una vida fructífera, muy enriquecedora, y más desde el ámbito de su condición de defender y de promover y de alentar todo lo que tiene que ver con la parte indígena, ¿sí? Con la parte del folclore peruano, con todo lo que tiene que ver con esta comunidad. Hablemos acerca de él, o por favor cuéntenos acerca de este escritor. Ese escritor peruano nace a principios del siglo XX en Ayaguaya, en una región de la Sierra Peruana. Él es hijo de un abogado y de una familia, digamos, prestante burguesa,
pero la mamá muere al poco, cuando él tenía 2, 3 años, él queda huérfano y posteriormente él y el hermano Aristides son encomendados por el papá para que la abuela y unas tías los críen. Otros hermanos, el papá tenía hijos con otras señoras y repartió el señor, el papá los repartió a todos en familiares y todo eso. Arguedas empieza a vivir donde su abuela, el papá posteriormente se vuelve a casar con una viuda rica y se lleva a Arguedas, a José María y al hermano Aristía a vivir con ellos. Allá en la hacienda de la viuda tiene muchos problemas de niño, es confinado, es como, hay una controversia si la madrastra lo maltrató o no. Argueda siempre sostuvo que la madrastra lo maltrató, pero el hermano sostiene lo contrario. Es una controversia de nunca acabar. Pero lo que sí sabemos es que fue confinado a vivir con los indios quechuas, con unos comuneros quechuas, y aprendió a hablar el quechua, la cultura quechua, las canciones quechua, tanto que él durante toda su vida asumió como si fuera un indígena quechua, sabiendo que no era quechua, él era de origen más de hispánico. Entonces Argueda empieza a vivir toda esa cultura quechua, a vivir como ellos y a interiorizar esa cultura. Posteriormente el papá lo lleva a otra ciudad y los pone a estudiar en colegios hispánicos. Allá en el colegio hispánico es objeto de burlas porque lo llamaban el indígena. Posteriormente él termina ahí, se viene para Lima a estudiar en la Universidad de San Marcos y empieza a escribir, toda la problemática de los indígenas de la sierra peruana, en contraposición con los habitantes del litoral de Perú, que eran más hispanoparlantes de la cultura hispánica católica. Eso es un conflicto de culturas. Arguedas trata desde muy joven con sus primeras obras como Agua, cuentos como Agua, Yaguar Fiesta y muchos otros cuentos, trata de hacer oír la voz de los habitantes quechuas de la sierra y traduce los poemas de ellos, las canciones de ellos al español y trata de hacerlo oír esa voz, tanto que se vuelve casi en el escritor de mayor conocimiento sobre los indígenas del Perú, a pesar que habían otros escritores. Él se va volviendo, él termina su carrera y se va volviendo un personaje muy importante, inclusive ocupa cargos en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Educación, llega a ser el director del ministerio de las sesiones de cultura, de antropología y todo eso. Pero él es una persona con tendencia a la depresión. Entonces, Arguedas empieza a novelar todos esos conflictos que él vivió, que vivía de la lucha entre esas dos culturas y también de la hibridación de las culturas cuando los habitantes de la sierra bajan de la sierra a integrarse a los habitantes, a la cultura del litoral. Entonces hay una ciudad que era un puerto pesquero más bien turístico que se llama Chimbote y ese puerto pesquero lo transforman en un puerto industrial de harinas de pescado. Él ve ahí cómo los habitantes de la sierra se incorporan a los procesos de modernización del Perú, procesos conflictivos, donde los indígenas van perdiendo su lenguaje, los indígenas se van integrando mal a la cultura del litoral y él se angustia por esa pérdida de identidad de la cultura quechua de la sierra.
él empieza a escribir todas las novelas en relación con toda esta conflictiva peruana de los primeros 50 años del siglo XX. Y toda su obra está en relación con eso, tanto que él hace unas obras que los intelectuales limeños y los intelectuales de Arequipa lo criticaban porque no entendían, ellos acostumbrados a la literatura más bien francesa o a la literatura hispánica de Lima, de Arequipa y todo esto, pero no entendían un señor hablándole de las culturas indígenas, de los conflictos indígenas, del sometimiento de los indígenas o la explotación. No le entendían, y si lo entendían lo malinterpretaban. Entonces tuvo muchos problemas con el mundo cultural, con el mundo intelectual del litoral, de Lima, de Arequipa y otras regiones del Perú. En ese proceso él escribió multitud de obras, pero las más importantes son Los ríos profundos, Todas las sangres, El zorro de arriba y El zorro de abajo. Casi son novelas autobiográficas. En El zorro prácticamente son sus diarios de donde relata toda su vida y todos los conflictos que les he narrado, y termina haciendo casi sobre el suicidio, que él toda la vida habló de suicidarse, lo había intentado anteriormente después en Arequipa hubo una polémica, una reunión para comentar la novela del Todas las Sangres, y los intelectuales peruanos no les gustó la novela, la criticaron negativamente, a excepción de un intelectual, Escobar, y lo criticaron a él, tanto que de ahí sale, después de esa reunión, vuelto apabullado por toda esta intelectualidad, decir, he vivido en vano. Y es una famosa frase de él. Posteriormente hace su primer intento de suicidio. Fuera de todas las vicisitudes personales, familiares, históricas, comuneros, culturales, él era un hombre depresivo. Él termina suicidándose también, pegándose 2 tiros en la cabeza. Ya vamos a cumplir años, el 28 de noviembre del 69, se pega en su oficina de la Universidad Agrícola La Molina, allá en Lima. Él era profesor, pero él en El zorro de arriba y abajo deja todo unas cartas de cómo deberían ser sus funerales, quiénes deberían ser los protagonistas de sus funerales, quién iban a ser los oradores de los funerales, quiénes iban a cantar las canciones quechuas que él quería, cómo iba a ser su entierro. O sea, construyó un ritual y lo dejó escrito para que fuera cumplido, como sí se cumplió después de su suicidio. Él murió el 2 de diciembre del 69, 4 días después de haberse disparado en la cabeza 2 tiros. Entonces, más o menos, si uno quiere estudiar etnografía, culturas, la integración entre la cultura indígena y las culturas hispánicas y todos los problemas sociales, históricos, económicos, tiene que leer a José María Arguedas. Es más o menos, él terminó su carrera de etnología en la Universidad de San Marcos. Ya después él se doctoró con una tesis analizando culturas de pueblos de España y Perú, también en una tesis de literatura. Entonces fue un escritor productivo, ocupó buenos cargos a nivel cultural del Perú, y fue una persona muy, muy respetada en América Latina. Cuando él viajó a un simposio indigenista en México, era una de las personas más respetadas. Entre otras cosas, hay anécdotas porque él compartió cuarto con Juan Rulfo, y Juan Rulfo conocía todo México, era un
escritor que andaba por todo México vendiendo llantas para carros. Y también era una persona muy comprometida con esa cultura marginal, no la cultura de las ciudades, de los medios intelectuales, sino esas culturas marginales que son olvidadas o ignoradas. Entonces él compartió cuarto con Juan Rulfo en ese simposio, se hicieron grandes amigos y lograron como hacer una integración, ha escrito, entre lo que Juan Rulfo veía en las zonas marginales rurales de México y lo que Arguedas hacía en la sierra peruana. Fue muy interesante la vida de Arguedas. Desafortunadamente tenía unos estados anímicos que no le ayudaban mucho. Estuvo con psiquiatras, con psicoanalistas, con Lola Holman, que fue su psicoanalista chilena. Se casó 2 veces, bueno, y dejó una producción muy grande, muy grata, y es un mito en el Perú. Eh, Uno hablar en Arguedas en Perú es hablar de un mito, y después de mucho tiempo ha sido rescatado no solamente por la academia, sino por grupos de intelectuales no ligados a la academia, por estudiantes, por grupos comprometidos con ese quehacer histórico, el conocimiento histórico de un proceso de modernización y cómo impacta la modernización en una cultura tan dividida como era Perú a principios del siglo XX, una cultura instalada en la sierra, una cultura quechua indígena versus una cultura hispánica en el litoral del Perú. En este momento es uno de los autores que los jóvenes que quieran estudiar los procesos perdón, de modernización tienen que estudiar las obras de Arguedas. Bueno, y a mí la cuestión allí lo de una carta que él escribió a su hermano, donde después de esta crítica que le hicieron a su novela, como usted bien lo dijo, donde él envía una carta a su hermano donde le dice, tengo que ir donde el médico nuevamente, aunque estos caballeros nunca llegan a entender bien lo que uno sufre ni las causas. Lo malo es que esto me viene desde mi infancia. Y allí yo recuerdo que usted en una de sus conferencias manifestaba que a veces los médicos, en el caso de los psiquiatras o los médicos que atienden a estas personas que tienen esa intención de suicidarse, no están como a la altura intelectual, ¿cierto? A la altura argumentativa para poder enfrentar estos casos y que no solamente sea con fármacos o como la medicina tradicional. Sí, eso es verdad, porque la medicina en Colombia y en América Latina cambió a partir de 1970. La medicina hasta 1970, se puede decir la década del 70 al 80, era una medicina humanística de corte europeo, donde el médico era formado en áreas de humanidades, en áreas de filosofía, de arte, de la literatura. Era una medicina de comprensión del ser humano. Era medicina hermenéutica, comprensiva, interpretativa. A partir de 1970, la década del 80, la medicina europea, especialmente en Colombia, pero en toda América Latina, fue reemplazada por la medicina americana, que se caracteriza por una medicina de ser reduccionista, mecanicista, biologista, que cree que todos son neurotransmisores, que todo es genética, biomarcadores y todo. Entonces, las nuevas generaciones de médicos, como los que estamos viendo hoy en día, médicos virtuales sin prácticas médicas, todo por internet, virtuales, no más. Entonces, las nuevas generaciones de médicos a partir de los años 80, 90 y de ahí para acá, tienen grandes deficiencias en
en desarrollar esas capacidades hermenéuticas que exige un paciente, sobre todo un paciente de calidades intelectuales como la que fue Arguedas y todos los demás autores que estamos analizando acá, porque ellos todos lo están reduciendo al cerebro. Entonces creen que todo es cerebro y como es cerebro hay un medicamento para esto, pero la mayoría de las depresiones o de los estados emocionales son de la mente, no son del cerebro, y la mente es es una estancia que trasciende al cerebro, por decir algo. Yo lo veo a usted, estamos hablando, y yo aquí viéndolo puedo decir que su cerebro, Rigoberto, está bien, porque no le veo ningún signo de patología neurológica para sospechar que tiene algo cerebral. Pero yo no sé si su mente esté bien, si usted sea envidioso, obsesivo compulsivo, celotípico, ambicioso, lo que sea. Eso es más de la mente que el cerebro. Yo me burlo de los biologistas reduccionistas cuando les digo, yo quiero que me ubiquen en qué parte del cerebro está el amor y el desamor. Y eso es parte, por ejemplo, García Márquez le prologa un libro a Rodolfo Ginás, el neurocientífico. Y después de leerle toda la neurociencia, le agradece García Márquez a Rodolfo Ginás que le haya enseñado neurociencias. Pero termina diciéndole en el prólogo, pero yo quiero que después de eso me ubique a dónde está el desamor y el amor de mis personajes, los míos y todo eso. Rodolfo Ginás después decía que con eso le había hecho cambiar todo completamente la visión que él tenía del cerebro, que había algo que trascendía el cerebro. Entonces los médicos modernos, virtuales como los que estamos formando, que no hacen prácticas, que no saben hablar con un paciente, que son muy limitados porque todos lo están reduciendo a una... Usted está llorando, una pepa. Está muy contento, otra pepa. Está peperos por todo. Entonces se le enfrenta a un personaje como Sándor Márai, o como José María Arguedas, o como Calvert Casey, o como Alejandra Pizarnik, y para ellos estos personajes son extraterrestres, porque son personajes de un intelecto tan alto que estos pobres médicos nuevos no son capaces de entenderlos, de comprenderlos, porque están metidos en la genética, en la biología molecular, en los neurotransmisores, y de ahí no pasan. Eso es la medicina americana. Muy pocas universidades americanas se salen de ese molde. No es así en la mayoría de las universidades europeas, que siguen conservando esa formación del médico, primero como un ser humano que debe comprender e interpretar lo que le pasa a un individuo que es sufriente. Nosotros, es tanto el reduccionismo actual de la medicina que ya no le dicen ni siquiera paciente a alguien, sino cliente externo. Hasta ahí se ha llegado el horror de los horrores. No es una persona que sufre algo, sino es un cliente externo que viene a... Entonces hemos llegado a esos reduccionismos, a esas cosas tan horribles. Entonces Arguedas se le presentaba a un psiquiatra de esa corriente, olvídese, o se le presenta a cualquier médico o psiquiatra formado en la corriente biologista, reduccionista americano, y no lo van a entender. Correcto. Y estos médicos terminan es ayudando a otros a suicidarse y por ahí derechos se suicidan es ellos. Y ahí la importancia de poder entender la bioética y lo que usted trata también en otros artículos como consideraciones terapéuticas y bioéticas sobre el acto suicida. Bueno, Rafael, pasemos ahorita con otra escritora, esta vez es argentina, con Alejandra Pizarnik. Háblenos un poquito acerca de esta escritora, por favor. Alejandra Pizarnik es el nombre poético de Flora Alejandra Pizarnik. Flora Alejandra Pizarnik, que nace en Buenos Aires, más en Avellaneda, cerca de Buenos Aires, es hija de unos emigrantes europeos polacos que emigran a Buenos Aires, y allá el jefe de inmigración, cuando llegó el papá de Alejandra,
él le dijo Pizarnik, Pizarnik, y el de migración le puso Pizarnik, pero es lo de menos. Ella desde muy niña es una persona muy inteligente que empieza a escribir, empieza a convertirse en una lectora compulsiva desde muy niña y a distinguirse del resto de los niños de la época. Mientras todos los demás niños jugaban a lo que juegan los niños, ella jugaba era con los libros. Tanto que la mamá, para calmarla, le daba centavos para que fuera a comprar libros. Se vuelve una gran lectora, excelente lectora. A los 12 o 13 años hace un primer ensayo sobre María Antonieta y empieza a escribir poemas. Pero es una mujer que se caracteriza que desde muy niña tenía un estado de ánimo de nostalgia, de melancolía, de tristeza, combinados en ocasiones con alegrías excesivas que se desbordaban. Esa niña empieza a escribir poemas desde muy niña, pero empezó a elaborar la muerte, su suicidio, que lo cometió tiempos después. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es lo importante de la Pizarnik? La Flora Alejandra Pizarnik, que es el personaje real de carne y hueso, crea a la poetisa Alejandra Pizarnik como la conocemos, pero la poetisa crea una vida propia que le dicta a la Pizarnik cómo vivirla. Y es o sea, la Pizarnik se adapta a la vida de la poeta Pizarnik, que es muy interesante cómo un personaje invade a una persona real y la hace vivir lo que el personaje crea en su escritura. Entonces, eso es lo que pasó con Alejandra. Ella empezó a escribir desde etapas muy jóvenes, ya sus primeras novelas, a los 18 años inclusive. El papá fue el que le apoyó en la edición, se relaciona con los grupos intelectuales de Buenos Aires, después va a París, vive 4 años en París, allá se relaciona con Octavio Paz, pelea con la mujer de Octavio Paz, entre otras cosas, trabaja con Germán Arciniegas, el colombiano, en la revista que tenía Germán Arciniegas en París, tiene conflictos con Germán, se hace muy amiga de Julio Cortázar y de todos los intelectuales latinoamericanos de París. Vive una época desbordada en París, con vaivenes de depresiones y vaivenes de excesiva alegría, desbordamiento de comportamientos muy bizarros, muy confusos y todo eso. Después de su temporada de París, regresa a Argentina, encuentra un ambiente literario muy diferente al ambiente literario que ella había dejado antes de su partida. Hay nuevos grupos de intelectuales, muchos de sus maestros y amigos o se habían muerto o estaban muy ancianos, y sigue con sus poemas nostálgicos. Ella se caracteriza inicialmente en su primera etapa por ser una obsesiva del lenguaje. Era una perfeccionista del lenguaje, poemas perfectos, con la palabra precisa, pero siempre hablando de la muerte de ella, de la Pizarnik, siempre recurrente con poemas bellísimos sobre esto. Y después de llegar a Argentina rompe con la perfección de su lenguaje, vuelve un lenguaje caótico, es otra Alejandra Pizarnik, y termina ingiriendo, no se sabe si se suicidó, hay dudas si verdaderamente fue un suicidio. Ella consumía anfetaminas desde niña porque era una niña gordita con acné, y en ese tiempo se utilizaban anfetaminas para rebajar de peso y para el acné juvenil y toda la vida se acostumbró a consumir anfetaminas. Hay una discusión grande entre sus biógrafos y entre sus amigos si ella se suicidó o fue un consumo de anfetaminas que por distracción la llevó a la muerte. O sea, no hay
ninguno de sus biógrafos o amigos puede asegurar que ella, aunque está en la lista de los suicidas, porque ella habló toda la vida de la muerte. Yo tengo dudas personalmente de que ella se haya suicidado con todo, a pesar de que lo había elaborado, la muerte lo había escrito durante toda su vida, dejó toda una estela poética sobre su suicidio, pero tengo dudas si verdaderamente se suicidó o es, como decimos en el argot paisa, se le fue la mano imprudentemente en el consumo de esas sustancias al final de su vida. Pero es una gran poeta donde podemos ver cómo una figura literaria creada por un ser real invade al ser real, la domina y crea este gran personaje como la conocemos todos. Bueno, muy interesante la vida de la escritora y para que las personas podamos conocer un poco más sobre ella. Bueno, ahorita tengo una pregunta. Usted, para un paréntesis allí, usted dentro de sus charlas, conferencias y escritos, usted manifiesta que hay algunos escritores que se conocen como escritores de pasarela, ¿sí? Del marketing editorial, es decir, de aquellos que son más nombrados, más vistos, pero por las luces de las cámaras, por la pasarela, por modelar, pero no por la profundidad de sus obras. ¿Cuáles considera usted que en algún momento fueron catalogados de esta manera como de pasarela, pero que realmente su obra es valiosa y que deberíamos como tener en cuenta? Bueno, el problema de los escritores de pasarela es un término mío que me ha generado no pocas críticas, me han generado muchas críticas por crítico literario y por los mismos escritores. ¿Qué pasa con los escritores de pasarela? Son a partir de los años 90 y del siglo XXI, donde la imagen se posesiona en los medios de comunicación, los escritores modernos se están caracterizando por promocionar más su imagen personal, vanidosa, que por su obra literaria. Tenemos muchos ejemplos. Yo voy a las ferias de los libros y generalmente en la feria de los libros siempre veo colas, sobre todo de gente joven, haciendo colas para que un escritor le firme un librito, colas. Y yo le pregunto, me pongo en la cola y les pregunto a la gente, oiga, ¿y esta fila es para qué? Y yo, no, es para que, por decir algo, Rigoberto nos firme el libro. Y digo, ¿y de qué se trata el libro? Ah, no sabemos, pero él es muy hermoso, muy querido y queremos estar. Y el tipo no sabe si le están leyendo, le importa es la imagen personal. Todo uno coge una revista literaria, una revista light, o coge un periódico, y está la imagen del señor hasta bien arreglado, pero no hay nada de su obra. No se dice nada de la obra, la gente no conoce nada de la obra, niegan la obra. Lo importante es promover la figura del escritor. Y el escritor cae en ese cuento de promoverse así. Mire, hace unos 4 o 5 años se invitó a un escritor al auditorio de la biblioteca de Lucy Tejada. Y estábamos como 20 personas allá. Y el escritor eran las 8 de la noche y no salía. ¿Y qué pasó? Que el señor no quiere salir hasta que no llegue la maquilladora para salir a hablar con 20 babosos que estábamos ahí. No iba a hablar sobre su obra, quería es que lo vieran peinadito, pintadito y exigiendo maquilladora. Qué pena lo interrumpo, Rafael. Es que se nos va a cortar la comunicación porque Instagram tiene como hasta 1 hora. Entonces voy a terminarla y nos conectamos para ir redondeando, ¿listo? Y no abusar más de su tiempo y redondear la idea, ¿listo? Bueno. Listo.